Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que voy a empezar es con esto, información que sale en el 5 días que salió el lunes, pero es relevante porque el otro día ya os comenté que Backpack va a comenzar a reembolsar a los clientes afectados por la quiebra de FTX Europa. Esto solo es para usuarios de Europa, FTX Europa, ¿vale? Backpack es un exchange que ahora lo vamos a leer, que compró los activos que tenía FTX en Europa para relanzar aquí un exchange. Y el primer paso, antes de hacer nada, es reembolsar a todos los clientes afectados por la quiebra de FTX. Os dejaré un link concreto para abrir cuenta en Backpack para solicitar estos reembolsos, ¿vale? Ahora os lo pongo en la descripción y en el primer comentario y vamos a leer la noticia. La plataforma Crypto anunció en enero la adquisición de una rama europea de la firma quebrada hace más de 2 años. Los grupos de afectados por la quiebra de FTX en Telegram están que arden tras el anuncio de que la plataforma iba a devolver el dinero a los inversores que han visto sus fondos congelarse tras la bancarrota. Las peticiones de ayuda aumentan a diario, pero ahora la tan ansiada espera ha acabado. La plataforma cripto Backpack, que adquirió el pasado enero FTX Europa, la rama europea de la firma quebrada hace poco más de 2 años, ha anunciado que a partir de este lunes, o sea, hace 2 días, empezará a reembolsar el dinero a los ahorradores. Desde la firma calculan que hay unos 100.000 afectados y estiman devolver más de 50 millones de euros. Así que si alguno de vosotros sois los afectados de FTX Europa, que sepáis que si abrís cuenta con el link que os voy a poner ahí en Backpack, podéis solicitar el reembolso de lo que os corresponda de la quiebra de FTX. Para empezar el proceso, dice, desde la firma detallan que los usuarios deberán abrirse una cuenta en Backpack Europa, que es a través del link que os voy a poner, verificar su entidad financiera, evidentemente banco, donde quieras que te hagan el reembolso, y a partir de allí tendrán que seleccionar la opción FTX EU Withdrawal Request y completar el formulario introduciendo los datos bancarios. Más tarde deberán presentar un certificado bancario con no más de 3 meses de antigüedad que muestre el nombre completo, IBAN y dirección del usuario, que tiene que coincidir con la información proporcionada en la solicitud de reembolso. A la empresa solo le corresponde efectuar las devoluciones en euros, mientras aquellos clientes que tenían pendientes retiro de criptomonedas en el momento de la quiebra deberán continuar gestionando sus reclamaciones con FTX como hasta ahora, ¿vale? Así que eso es lo que hay y ahí os dejaré el link nuevamente, lo iré recordando porque hay un plazo. En estas cosas también hay un plazo. Cuando hay solicitudes de reclamos por quiebras, si te pasas del plazo, no sé cuál será el plazo, supongo yo que habrá un plazo amplio, pero si te pasas del plazo, ya está, te quedas sin nada, ese dinero no se devuelve, ¿no? Entonces hay que estar atentos si teníais algo ahí para solicitar el reembolso. Dicho esto, ya nos vamos con noticias que siguen siendo muy buenas, prometedoras. A ver cuál era la siguiente que os quería comentar, era esta. Nest Technology Holding revela que posee 5.833 Bitcoin valorados en 482 millones. La empresa tecnológica del Nasdaq ha revelado que posee esa cantidad de Bitcoins en su balance y a 31 de marzo. De estos, 5.000 fueron adquiridos desde finales de 2024 con un coste de 183,1 millones y el resto pues a partir de ahí en este año, ¿no? 2025. Esta estrategia ha tenido un impacto significativo en el mercado. Las acciones de NXTT se dispararon un 661% el viernes y un 47% adicional el lunes, alcanzando 3,45 por acción. Así que seguimos con noticias de compras positivas. Otra que no para de comprar es Semler Scientific, que ha comprado otros 174 bitcoins por 17,8 millones. Ahora ya tiene 3.808. Esta empresa también ha salido de prácticamente pues una situación complicadísima porque esta empresa estaba muy mal y era una empresa pequeña además y empezó comprando muy pocos bitcoin y eso le ha salvado como empresa. O sea, esta empresa le ha dado un vuelco a su situación tremendo y ahora tiene 3.808 bitcoin, que es una cantidad considerable, siendo una empresa que no tenía prácticamente opciones de sobrevivir. O sea, iba bastante mal y sin embargo le ha dado la vuelta con la estrategia de Bitcoin, ¿no? Y ya digo, si no es un día que compra Semler Scientific, ayer hablábamos de Metaplanet. Si no es Metaplanet, es MicroStrategy. Si no es MicroStrategy,
es de Holding Group este que hay en Europa. Si no, es Tether, que también nos vuelve a salir con que ha comprado más Bitcoin. A ver dónde tengo la de Tether, aquí. Tether compra 459 millones de dólares en Bitcoin para 21 Capital, ¿vale? Para la empresa esa nueva que va a dirigir Jack Mayers, pues ha comprado 459 millones en Bitcoin, que son 4.812 Bitcoin para las reservas de 21 Capital, que nos dice aquí que actualmente opera bajo Cantor Equity Partners hasta finalizar la fusión. Se está fusionando, ya sabéis, Cantor Fitzgerald, Tether y SoftBank. De momento nos dice que ha aportado a la tesorería de esa nueva empresa 31.500 Cantor Equity Partners y ahora los 4.812 que aporta Tether pues se suman a esa cantidad y ya son 36.312. No sé si SoftBank ha aportado ya algo en esa cantidad de 36.312 o todavía tiene que comprar para aportar, pero nos dice el CEO Jack Mayers que ya se está en proceso de aprobación de la fusión para que se forme 21 Capital, pero no dio una estimación exacta de cuándo se completará la transacción. Pero en cuanto se complete la transacción, seguramente empezarán a comprar más Bitcoin también ellos, porque empezarán a emitir obligaciones, etcétera. O sea que es una rueda que no para, como podéis ver. Ya digo, cuando no es una empresa, Assembler Scientific, es Metaplanet, cuando no es MicroStrategy, cuando no es 21 Capital y cuando no son nuevas que se van sumando a esta vorágine de compras con Bitcoin. Evidentemente en algún punto tendremos alguna pausa, pero de momento parece que la cosa sigue bastante caliente y que salvo momentos puntuales de mercado que nos permita corregir un 2, 3, 4% puntualmente, el precio parece que va a seguir subiendo, ¿no? Y sobre todo cuando superemos los máximos. De todas formas, siguen habiendo empresas que se resisten, no todos son noticias positivas y de adopción. Por ejemplo, en el caso de Dell, cierra la puerta a Bitcoin con el visto bueno de la SEC. La multinacional estadounidense de tecnología rechazó una propuesta de accionistas para incluir Bitcoin en su tesorería. Hay algunas empresas que se resisten, no todo el mundo va a estar de acuerdo siempre el 100% en lo mismo, pero desde mi punto de vista, cada empresa que hace esto que le está ocurriendo a Dell, lo que está haciendo es perjudicarse a sí misma, retrasar lo inevitable y cuando tengas que entrar será a precios más caros. Esto es como la frase típica que se suele decir, cada uno tiene Bitcoin al precio que se lo merece. O sea, si Dell no quiere comprar estos precios, no hay problema, ya comprará más adelante, tendrá que comprar más caro, será peor para ellos, para sus accionistas y para todo. Al final Bitcoin es un juego de teoría de juegos que favorece al que entra antes y que obliga al resto a tomar la decisión tarde o temprano. Así que Bitcoin no necesita a Dell, Dell necesita a Bitcoin. Bitcoin no necesita a MicroStrategy, MicroStrategy necesita a Bitcoin. Y así cada una de las empresas o personas que se enfoquen en Bitcoin. No son importantes ellos, lo importante es Bitcoin. Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, bueno, habrá algunos que todavía no lo adopten, como es este el caso, o como el caso de Microsoft cuando lo rechazó a finales del año pasado. Y bueno, habrá otros que se anticiparán y serán los más beneficiados. Estas son un poquito las noticias que os quería contar. Creo que no se me olvida ninguna. No creo que se me olvide ninguna. Y ahora vamos ya con el mercado directamente. Vamos a mirar lo que está haciendo la bolsa lo primero, porque lleva también unos cuantos días de subida. Recordad que ayer teníamos un dato de IPC en Estados Unidos que salió bastante bueno y por eso la bolsa subió. Así que no solo es lo de los aranceles del día anterior, se suma también el dato del IPC que es bueno y que puede justificar o puede hacer que los inversores tengan expectativas de que los tipos de interés se bajen en la siguiente reunión, con lo cual más dinero para el mercado, más subidas de precio, por eso la bolsa está en positivo. De todas formas, fijaros que desde que arrancamos desde esta zona de la línea anaranjada, la subida ha sido muy vertical y en algún momento vamos a tener una corrección importante. Aquí hemos dejado un hueco también, no sé si lo cerrará, todos los huecos no se cierran, ya lo sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, porque mucha gente está muy obsesionada con los huecos y hay huecos que no se cierran, pero veremos a ver qué pasa. Aquí tenemos uno, todavía no estamos muy lejos y si hay un pequeño traspiés en alguna negociación con los aranceles o hay alguna noticia o algún resultado que, por ejemplo, el IPC ha sido muy bueno, pero de repente sale un dato de empleo malo y el mercado pues dice, ay, con ese dato igual, aunque la inflación parece que está baja, pues no va a haber
recortes de tipos de interés, ¿no? Por cualquier otra cosa de este tipo puede hacer que la bolsa corrija, porque llevamos, ya digo, 3 días, bueno, 2 días en realidad, porque el de hoy todavía no se ha movido del cierre de ayer, 2 días con una subida brutal, y es muy probable que corrijamos como mínimo a 5.784 y probablemente incluso a cerrar el hueco este en 5.695, pero veremos a ver, ¿no? En todo caso, como digo, el mercado ha estado rebotando muy fuerte en estas últimas semanas y los fundamentales de Bitcoin son fuertes, pero aún así, como digo, pues si el mercado corrige un poco, Bitcoin podría irse a apoyar al menos en esa línea roja que tenemos ahí dibujada. Ya dijimos ayer que en el medio plazo, bueno, en el corto medio plazo, esa línea se tiene que romper, pero no tiene por qué ser ahora mismo, puede ser dentro de 3 semanas o de un mes. Cuando se rompa esa línea roja será cuando se calmen un poquito las compras por parte de las empresas, que en algún momento se calmarán un poco, no sé, se tomarán un pequeño respiro, el mercado se meterá en un movimiento lateral, que no lo sé dónde va a ser, muy probablemente por encima de los máximos históricos, o sea, cuando se meta en un movimiento lateral que dure un par de meses, estaremos ya seguramente por encima de 110.000, pero en algún momento en ese escenario esta línea roja se romperá, tendremos ese pequeño retroceso, movimiento lateral durante mes y medio, 2 meses y luego volverá a arrancar el mercado, ¿no? Pero en principio es lo que digo, los fundamentales están muy fuertes, solamente tendremos correcciones si son forzadas por causas externas, no por Bitcoin. Bitcoin ahora mismo y todas las entradas que está viendo nos está indicando que no hay motivos para que corrija. El único motivo es técnico porque ha subido hacia una zona de resistencia muy fuerte en muy poco tiempo, porque de hecho, ¿cuánto llevamos ya desde los mínimos? Desde esta zona de mínimos, que por cierto dijimos cuál era el mínimo cuando estábamos allí, en aquel momento, ha llegado a subir un 42%. El mismo día que estábamos haciendo el mínimo, dijimos, es muy probable que el mínimo de hoy ya sea el mínimo. Y lo confirmamos 2 días después cuando estábamos al lado otra vez. Cuando habíamos caído cerquita de ese mínimo, dijimos, creo que la línea de tendencia ya hay que pasarla por aquí y la dibujamos ese mismo día. Esta línea anaranjada la dibujamos ese mismo día. Identificamos el mínimo el día que se estaba produciendo, o los días que se estaba produciendo. Entre el día 7 y el día 9 dijimos, estos son los mínimos, muy probablemente. Y son mínimos que no se volverán a tocar. Pues lleva un 42% de subida desde ese mínimo, que fue el 7 de abril, o sea que en un mes y una semana, o sea en 5 semanas, llevamos un 42% de subida. Y claro, evidentemente podría haber alguna corrección en el corto plazo. Un 42 es muy jugoso para los que están operando en el corto plazo. Esas son las ventas que está viendo. Esas son las ventas que compensan las compras que estamos leyendo de Tether, de Semler Scientific, de MicroStrategy. Están comprando a los que están tomando beneficios de este 42% de subida que han tenido en un mes. Entonces, por eso cuando hay dos partes siempre, la compra y la venta. No tenemos que perder de vista que aunque estén comprando, estas entidades que estamos diciendo, hay muchos que están vendiendo porque están vendiéndole la cantidad que ellos compran, ¿vale? Pero, siempre lo hemos dicho, estas manos que están comprando son manos duras. Las empresas Semler Scientific, Metaplanet, MicroStrategy no están comprando para vender dentro de unos meses cuando suba otro 42%. Y los que están vendiendo son gente que está operando en el corto plazo, que seguramente compró cuando estábamos en los mínimos y que está sacando beneficios de un 42% y que volverá a comprar en cuanto haya un retroceso importante otra vez. Esos son los que están frenando ahora un poco el precio en esta zona, pero si pasamos los 106.133, el precio se va a disparar. No sé cuándo lo vamos a pasar, pero en cuanto lo pase se va a disparar. O sea que cualquier oportunidad que haya de corrección sería una oportunidad de oro. De hecho, yo me quedé con las ganas antes de ayer, porque estaba esperándolo un poquito más abajo, en la zona de los 99.500, 99.600, que más o menos era la mitad de esta vela, como os dije, ¿no? Que normalmente suele caer a la mitad de estas velas grandes la corrección. Pues se quedó un poquito en la parte de arriba, no cayó más. Podía haber caído a 100.000 o un poquito por debajo, no cayó. Así que de momento parece que aguanta ahí y posiblemente no nos dé otra oportunidad. Si nos la da, hay que cogerla,
Si cae a la zona de los 100.000 en esta línea, hay que cogerla porque no va a haber otra oportunidad probablemente en el corto plazo. En el medio plazo sí que habrá más, porque cuando suba un poquito más por encima de los máximos, como digo, entrará en un movimiento lateral, pero la verdad es que viendo los fundamentales se está disparando todo de manera brutal. Los diferentes gráficos, semanal, la vela sigue sin definirse de momento, pero si esta vela semanal lograse cerrar por encima de los 106.133 claramente, pues por ejemplo en 108.000 o 109.000, estaríamos hablando que nos dispararíamos las siguientes semanas, ¿vale? Y en gráfico horario, pues fijaros dónde volvió, exactamente ayer, a la línea roja que teníamos dibujada. Ahí hizo de tope de nuevo y provocó este descenso de las últimas horas. Para que veáis cómo funcionan las líneas, no te puedes olvidar de ellas, por eso muchas veces las dejo ahí dibujadas. Las únicas que voy quitando son estas que, por ejemplo, ya tienen una pendiente tan alta que el precio nunca va a llegar a ella, ¿no? Porque fijaros por dónde pasa ya esa línea. Bueno, podría llegar en el futuro, pero si sube muy rápido, ¿no? Entonces ya es una línea que mejor la quito para que no moleste ahí en el gráfico. Y algunas otras, por ejemplo, que tenemos por aquí atrás, las podemos quitar ya porque estas eran las que nos avisaron de esta subida. Y fijaros qué buena señal. O sea, a veces cuando me preguntan de utilizar indicadores y tal, ¿para qué quiero yo indicadores? Y cada vez que tenemos una ruptura de una línea de tendencia nos hace estos movimientos tan claros, ¿no? No hace falta mirar nada más. Pero bueno, ya la quitamos porque ya no nos sirve. Esta verde también la voy a quitar porque no creo que vaya a ir ahí ya tampoco. Y bueno, nos quedamos con esas que tenemos ahí. Y en principio parece que el día de hoy podría ser correctivo, la bolsa podría corregir y Bitcoin se podría ir a la zona de los 102.000, 101.000 y pico, 102.000, y sigue abiertas opciones de que caiga a la zona de los 100.000, esta línea roja aproximadamente, en los próximos días. Sigue abierta esa posibilidad, porque hay mucha euforia, como estamos viendo, todo el mundo comprando y tal, pero también hay los que toman beneficios y no nos tenemos que olvidar de esos. Y dominancia de Bitcoin, como veis, volvió a bajar en el día de ayer, más o menos ya estamos en la zona en la que debería empezar a rebotar. Las altcoin, más bien Ethereum, ha tenido un comportamiento muy positivo estos últimos días y eso ha provocado en gran parte, esta caída de dominancia de Bitcoin. Seguramente la mitad de la caída de la dominancia de Bitcoin o más viene por la parte de Ethereum, que estaba muy sobrevendido, que no infravalorado, pero sí sobrevendido, y eso ha provocado este movimiento que yo creo que ya en esta zona sí que más o menos creo que llega a su fin. Ya lo comentábamos que podía caer hasta esta zona, incluso no descartábamos la zona de los 61,5. Creo que entre 61,5 y 62 es la zona donde ya la dominancia volverá a subir, porque ya han tenido su rebote las altcoin y bueno, la gente tomará sus beneficios también ahí y volverán a caer un poco, ¿no? Vamos a ver un poco los gráficos. AVE, por ejemplo, pues prácticamente ha llegado a esta zona que decíamos de 2000. Decíamos, ¿cuál era la zona exactamente? No me acuerdo muy bien. Creo que era la zona de 2200, ya ha llegado, ha superado incluso esa zona. Está en 2300, que también es esta resistencia que marcan las velas del día 10 y día 11 de marzo. Luego está Cardano, que le cuesta más, como veis, le cuesta más, no termina de arrancar. Ya sabéis que seguimos teniendo el pool y todavía nos quedan altcoins de otros ciclos, que espero poderme deshacer de ellas cuando Bitcoin alcance resistencias importantes arriba, o sea, cuando esté por la zona que comentábamos estos días atrás, o bien en la zona de 124.000, si se cumplen las previsiones normales que tenemos para este año, o por la zona de 135.000 si se cumplen las previsiones más optimistas que tengo yo para este año, ¿no? Que sería esa revisión al alza del objetivo inicial, ¿no? Pues más o menos por esa zona, que espero yo que las altcoins tengan un repunte también en dólares, pues poder deshacernos de todas las altcoins que tenemos, incluidas pues estas que os comento, ¿no? Bitget, la moneda de Bitget subiendo un 0,60%, también ahí en zona importante de resistencia. Si es capaz de superar ese nivel podría subir más. Hay que estar atentos a las monedas de los exchange, porque cuando tengan subidas fuertes 2 o 3 días seguidos posiblemente sea el punto en el que las altcoin corrijan otra vez.
La moneda de BNB no termina de arrancar del todo, sí que ha tenido un buen comportamiento, pero le falta el último punch para tener un avance hacia la zona de 7200. Ethereum, como digo, pues ha estado comportándose bien estos días y hoy cae un 1,77%, pero la vela de ayer al final terminó siendo bastante positiva, llegó hasta la resistencia de los 0,02560. La siguiente sería 0,02672, pero parece ya difícil que vaya a llegar hasta ahí, más bien parece que va a corregir. IOTA repitiendo, pero estos días está intentando superar y consolidar por encima de 235. ¿Qué más? Bueno, MicroStrategy ya está en 421. Ahora está corrigiendo un poco Bitcoin. Mientras Bitcoin no pase los 106.000, no creo que MicroStrategy rompa la resistencia de los 440. En cuanto pase de 106.000, seguramente rompa esa resistencia y se vaya hacia la zona de 500. Alguno dirá, ya, pero es que cuando estuvo en máximos, estuvo en 536. No, eso fue en noviembre, no fue en máximos, y fue porque hubo una sobrevaloración de MicroStrategy. Fijaros aquí la subida vertical que tuvo. En este punto, MicroStrategy estaba muy sobrevalorado con respecto a Bitcoin. No me acuerdo cuántas veces era la capitalización de los Bitcoin que tenía, lo que estaba cotizando MicroStrategy en ese momento, pero era muy por encima. Ahora, cuando lleguemos a estos precios, será más real, porque lo que valen esos Bitcoin que tiene ahora sí que serán más parecido a lo que capitaliza MicroStrategy en este punto. No estará tan desfasado porque ha ido comprando muchísimos Bitcoin desde noviembre hasta ahora. Así que será una relación mucho más normal, ¿no? No estará tan sobrevalorado si llegamos esta vez a máximos y MicroStrategy está a 500 como lo estaba en noviembre del 2024, del año pasado, vamos. ¿Qué más? Bueno, ayer me preguntaron por Rune, hoy está cayendo. El soporte lo tiene ahí en 1900, si no lo pierde bien. Como lo pierda, pues se irá otra vez hacia abajo, hacia la zona de 1600. ¿Qué más? Solana, un 1,23 de caída, pero ayer terminó muy bien. Ha respetado la línea clavicular y parece que continúa hacia la zona de los 18.900 más o menos. Y por último, XRP, que sube un 1,69, ha sido capaz de volver a ponerse por encima de la zona de los 2.309, aprovechando un poco el movimiento de las altcoins, pero que bueno, que ya sabéis lo que opino de XRP. Creo que está muy sobrevalorada, muchísimo, y estos días todavía ha subido más, o sea que más sobrevalorada que está, y que es cuestión de tiempo que la gente se dé cuenta de lo sobrevalorada que está. No creo que tenga mucho recorrido. Y nada, dejamos ahí Bitcoin en 103.587. Creo que debería haber una corrección en el corto plazo, pero ya sabéis que los fundamentales pues están presionando mucho al alta, entonces no da tiempo ni a comprar. Ya veis, antes de ayer cayó un poco, pero ya mismamente al cierre tuvo un rebote importante y ayer volvió a subir, así que ya digo, el que quiera acumular pues que aproveche a la mínima cualquier recorte que haya, porque el precio no va a durar mucho en niveles bajos, porque la gente está comprando, ya veis, pues cómo están comprando las empresas, o sea, con una prisa tremenda, o sea, no terminan de hacer una compra que ya emiten más obligaciones para volver a comprar, o que salen más empresas nuevas que quieren comprar, o sea, es una cosa tremenda, y al final pues eso va a acabar por romper los máximos e irnos hacia niveles superiores. Así que nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada, y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Chicos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada albing, su fuerza renace.
base y en Bitcoin al día, el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día, el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás. El trino del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal